Mirad cómo sale este mero a saludar al pescador. ¿Y este otro? ¿Cómo sale de la cueva? Y es que vamos a ver un vídeo de José Carlos Sáez, el cual, aquí lo tenemos, esperando a que el barquero le dé la orden de bajar, que ya se la ha dado, así que rápidamente tiene que soltar y bajar, superando en muchas ocasiones los 40 metros de profundidad. Este pescador lo hemos visto en muchísimos vídeos y ya lo hemos visto incluso en 50 metros. Pero como digo siempre en todos mis vídeos de pesca profunda, que nadie se le ocurra pensar que la pesca profunda es fácil y segura. Es todo lo contrario, es una auténtica locura bajar a estas profundidades, por lo tanto no se lo aconsejo a nadie. Y aquí lo tenemos, ya en el fondo, y ese mero que corre por delante suya. ¿Lo habéis visto? Estaba allí en el claro y se ha venido por las piedras. ¿Y ha pasado otro? ¿O es el mismo? Es lo que no vamos a saber. Pero este sí sabe dónde se ha metido. Se ha metido en el pico de delante. Pero él sabe que muchas veces en estas piedras que están así torcidas puede meterse el mero y venir hacia el pescador. Pero no se ha dado el caso. Así que le toca nadar unos metritos más y acercarse a la cueva. Que ahí le está esperando. Y rápidamente, sin pensarlo, le ha dado un disparo perfecto. Y mirad qué bonita imagen. Y ahí vemos cómo José Carlos nos enseña su fusil de la marca Orca. Y ya así se dispone para subir para arriba. Y bueno, recordar, al que no lo esté todavía, que os podéis suscribir al canal. Y os pido, quien quiera colaborar con nosotros, a que nos dejéis un comentario, que nos ayuda bastante a que los vídeos se vean cada vez más. Pues 1 minuto 39 segundos que ha tardado José Carlos en coger este gran mero y grabarnos esas preciosas imágenes, las cuales, como siempre, comparte con nosotros para que os la podamos enseñar. Y aquí recorto un poquito el vídeo para que no se me haga muy largo y os pongo ya el mero como va subiendo arriba. Mirad cómo sube, que le ha cambiado todos los colores y tiene un tiro perfecto. Ha muerto en el instante. Buen tamaño, ¿eh? Y aquí vemos con los arqueros. Ya sube para arriba ese mero. Menuda antena que tiene colocada. Pues ahí escuchamos esas carpas. Cómo mete aire a presión en los pulmones para bajar a estas profundidades. Y cuando uno de estos apneístas, cuando uno de estos profundistas hace tantas carpas, es que sabe que va bien para abajo. Y es que hay que prepararse muy bien las bajadas, ya que bajan a mucha profundidad y se tarda mucho tiempo, tanto en bajar como en subir. Y no solo bajar y subir, claro, sino también hay que pescar. Ahora están las aguas un poquito más oscuras, como podéis ver. Pero fijaros qué de pececillos pequeñitos hay. Todo ese comezón, todos esos peces pequeños, pueden que estén marcando que están los depredadores cerca. Por lo tanto, José Carlos va a hacer una espera. Fijaros cómo su cuerpo lo ha colocado detrás de esa piedra, la cual le vale para esconderse. Y si cerca hay algunos parguitos o algunos depredadores comiendo, se acerquen bien. Que yo ya estoy viendo en el vídeo las sombras. ¿Lo veis ahí al fondo? Menudos pargos. Ahora solo queda conseguir que se acerque. Unos ruidos guturales. Y esos pargos doblan y mirar cómo entran. Y fijaros en un detalle después del tiro. Ahí a la izquierda. ¿Sabéis decirme qué es lo que se ha ido por ahí nadando? ¿Lo habéis visto bien? Era un pez, ¿eh? A ver si sabéis decirme cuál es. Que yo personalmente, en el fondo, así tan pegado, nunca lo había visto. Lo había visto más veces navegando. Cerca del barco, a poca profundidad, pues por ahí es donde los había visto más veces. O incluso alguna vez, incluso en superficie. Pues ahí tenéis el reloj. Ya vamos para 2 minutos y aún no llega arriba. Qué largas se hacen estas subidas, ¿eh?
2 minutos, 3 segundos. Y se ha subido el pargo para arriba. Directamente. ¿Para qué va a soltar carrete? Mirad qué preciosidad. Cómo se les sale la vejiga natatoria de la presión de subir tan rápido. Qué bárbaro, ¿eh? Alguno pensará que puede hacerlo, pero os aseguro que hacer esas carpas, si no tienes mucha experiencia, puede ser incluso contraproducente. A mí me pone nervioso. Y más, realizar tantas carpas, si cuando ya has cogido aire, coger más y más resulta casi imposible. Ya te digo, hay que tener mucha experiencia, mucha técnica y que no te ponga nervioso, ya que si te pones nervioso, por mucho aire que metas en los pulmones, vas a aguantar muy poco. Pues aquí vemos cómo va llegando al fondo. Fijaros qué planito es el fondo. Qué huequito, ¿eh? ¿Y veis lo que hay ahí delante? Es un misil, una bala de esas grandes de la guerra. Ahí la tenéis. Qué caña, ¿eh? Mejor irse de ahí. No vaya a ser que le dispare y todavía esté cargada. Pues ahí lo tenéis. Nadando por el fondo. Y ahí tiene una piedra un poquito más grande. Y ahí está la cabeza del mero. ¿Creéis que lo matará del tiro? Pues rara vez no lo consigue. Otra antena. Otro pedazo de mero. ¿Habéis visto esas piedras? ¿Qué redondeles más perfectos? ¿Qué es lo que será? Y justamente al lado, una bala. Probablemente sea parte de algún barco, el cual han hundido en alguna guerra. Y nuevamente 2 minutos y le queda por llegar arriba. Otra apnea de 2 minutos 3 segundos. Y ahí veis el mero. Se lo ha vuelto a subir para arriba. Con lo fácil que es soltar carrete y subir más tranquilo. Pero él, sabemos que tiene mucha experiencia, que tiene bastante más apnea y se puede permitir estos lujos. Qué pedazo de antena, ¿eh? Toma, levántalo. Que se vea, ¿sabes? Que se vea así de lado, que se vea la cámara. Sí. Espera. Cuidado con el barco. Guapísimo. Pues otra para abajo. Alguno dirá que el vídeo está cogiendo muchas piezas, pero podéis ver bien, son diferentes barcos, diferentes días, diferentes zonas y diferentes barqueros también. Espero que no cabe duda de que este vídeo es un recopilatorio en el que entre uno y otros incluso hay años de diferencia. Pues aquí lo tenemos nuevamente en el fondo y rebuscando. Y fijaros, esa gallineta que justamente se ha movido abajo. Pues lleva un pedazo de fusil con muchísima potencia para disparar a una gallineta. Pues esto os aseguro que no lo hagáis nadie. Descargar el fusil a esas profundidades es muy peligroso. Y aquí vemos cómo se le ha caído el cuchillo o se ha encontrado un cuchillo. No sé muy bien si era suyo o lo ha visto cuando ya iba para arriba.
Esta vez un poquito más rápido. Bajar, disparar y subir. Y aquí está la gallineta. Que es como en la llama, aunque tiene bastantes nombres diferentes. Y ahora sí, para terminar, os voy a volver a poner una imagen. También una imagen de un mero, que ya la voy a poner por abajo. Ya no voy a poner reloj ni nada. Ya simplemente quiero enseñar esta pedazo de imagen. Quiero enseñar lo loco que está, ¿vale? Porque aparte de bajar a estas profundidades, que hay que estar totalmente loco para bajar ahí, vaya a ver una morena dentro de la piedra. Y a él le da totalmente igual. Aquí vemos cómo mira por dentro de un lado y al fondo está el mero. Pero está mal para dispararle. Por lo tanto, se da la vuelta y va a entrar por el otro lado de la piedra. Pero ¿veis qué pedazo de morena hay dentro? Pues a él le da igual. Ahí va para adentro. Como si no tuviera la morena. Otra antena al mero. Y otro mero seco y para afuera. Un auténtico crack. Y bueno, como ya os he dicho, con esto termino el vídeo. Que espero que os guste. Espero que os acordáis de seguirme y de dejarme vuestros comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.